Qué extraña paradoja se plantea la paradoja metafísica por excelencia. El universo no es lo que vemos, ni somos lo que creemos que somos. El verdadero universo es una corriente de existencia, conciencia y bienaventuranza indiferenciada, cuya esencia primaria es la identidad de todo lo existente. Satnam, familia Kundalini Yoga feliz y amado presente. Me da muchísimo gusto estar con ustedes otra vez en esta serie de podcast en donde, hoy voy a hablar de un tema muy particular que justamente, ahora en la experiencia de lo que ha sido este año, el 2020, pues hemos podido ver, hemos podido sentir o hemos, no sé, de una otra forma aprendido cuán vulnerable puede ser nuestro estado de salud cuando no le hemos dedicado el tiempo, los minutos correspondientes y obviamente estamos expuestos pues a un montón de posibilidades a enfermarnos, y es precisamente el tema que hoy me compete, que he deseado poder desglosar y entregárselos, que es hablar del yoga como medicina natural. Y es que obviamente dentro de tantas enfermedades que existen hoy en día, muchas de estas, si no es que la gran mayoría, pudieran evitarse si supiéramos o aprendiéramos cómo trabajar nuestro cuerpo físico, cómo trabajar nuestro cuerpo emocional, psicológico y por supuesto qué tan conectados o desconectados estamos de nuestro lado o nuestra parte espiritual. Y justamente, pues dentro de las infinitas posibilidades que hay para poder, conocer o adentrar pues estos caminos tan maravillosos, forzosamente tenemos que pasar primero por la parte física, ¿no? Cuando empezamos nosotros en nuestras secuencias, en nuestras asanas, cuando pasamos por estos primeros deseos de saber que hay algo que nos hace falta o que queremos completar o que queremos sanar o lo que sea, y empezamos a buscar clases, nos damos cuenta que en el tapete, en la práctica directa, pues siempre el físico va a jugar un papel importante. Y menciono esto porque obviamente, como lo mencionaba, la frase del principio, que dicho sea de paso es del maestro Patanjali, pues estamos obviamente acostumbrados a creer que todo aquello que nos pasa de una otra forma a nivel salud, pues siempre o la gran mayoría de las veces tiene que buscarse la resolución o la sanación del exterior. Cuando hablando a nivel fisiológico, anatómico, pues nuestro cuerpo, desde la observación de la naturaleza misma, tiene la capacidad de poder encontrarse en esa reestructuración. Pero para esto hay que permitirle al cuerpo hacer ese trabajo noble, ¿no? Esa sabiduría que ya conlleva desde hace muchísimos años. Y para que esto pueda pasar, pues algo muy importante, ¿no? En ese proceso de sanación es el proceso, de una otra forma tiene mucho impacto y que parecería o sonaría como un lujo, es el proceso de relajación. En este estado en el que estamos fluctuando, en el que nos encontramos en este año, pues obviamente hay mucho estrés, hay mucha conglomeración de emociones, ha habido mucho proceso de introspección, y lo que menos podríamos pensar, aunque estemos resguardados, por ejemplo, en nuestros hogares, es aprender a relajarse, ¿no? Nosotros nos damos cuenta cuando vemos, por ejemplo, prácticas ayurvédicas, en cuanto a los procesos de sanación de los animalitos, por ejemplo, como ellos, cuando algo no va bien en su estado de salud, pues lo que hacen es relajarse totalmente, ¿no? Entran en una profunda calma, se ausentan de sus actividades, dependiendo obviamente de cada ser vivo, ¿no? Pero se ausentan un rato y permiten que el cuerpo haga su función. Y justamente una de las tantas ventajas o bondades que tendríamos en la práctica yógica es aprender a relajarnos, ¿no? Considero que muchos de ustedes o muchas de ustedes que están escuchando y que se han dedicado de una otra forma a adentrarse en estos conocimientos, pues suele terminar uno mucho más tranquilo, ¿no? Mucho más relajado, más clarificado de la mente. Y podría pensarse que justamente yoga, lo que conoceríamos de una otra forma en el conocimiento occidental, pues está diseñado, está creado para poder quitarnos el estrés o para poder sanarnos o de la índole que sea, ¿no? Cuando justamente pues jamás el yoga, en su forma original, cuando fue concebido, fue tratado o visto como una terapia, propiamente dicha, ¿no? La experiencia, de una otra forma, a través de la práctica directa, pues ha evidenciado que sus técnicas psicosomáticas, pues siempre van a beneficiar enormemente al cuerpo y a la mente, y de otra forma van a prevenir, pues, innumerables trastornos o aumentando también la capacidad de resistencia de nuestro sistema inmunológico. Esto lo sabemos a nivel ciencia, por supuesto, pero obviamente aquel que practica, pues sabe de qué se está hablando todo esto, ¿no? Y de una otra forma también, pues las técnicas, psicofisiológicas o psicomentales del yoga,
¿no? Sus procedimientos, digamos, naturistas, sus orientaciones, digamos, muy específicas sobre el descanso, sobre el tipo de alimentación que se lleva, los ayunos que de vez en cuando se hacen, el sueño, la actividad, digamos, física que se lleva a cabo, pues pueden entenderse o pueden tratarse como la forma más antigua de medicina natural, ¿no? Cuando hace miles de años se dio a la pauta a la creación de lo que es yoga, pues obviamente aquellos yogis, por llamarle primeros yogis, no crearon esto porque estaban estresados, no crearon prácticas como las que hoy conocemos porque estuvieran enfermos, ¿no? Pues si esto lo visualizamos y remontamos al pasado, sabremos que pues estos hombres estaban viviendo en la naturaleza, estaban sumamente conectados con su entorno, estaban sumamente conectados con su interior, pero sabían que había una forma o sentían esa necesidad de poder conectar con algo mucho más supremo, ¿no? Es decir, con la fuente. Y es por eso que a través de práctica y práctica y práctica pues fue desarrollándose esto que conocemos precisamente como yoga, ¿no? En lo que, bueno, en su momento inicial era encontrarse en esa amplitud del macrocosmos, fundiéndose con esa amplitud de ese microcosmos, es decir, cómo el individuo o los maestros primerizos en estas prácticas yoicas pues se dieron cuenta que si se estiraba tal parte del cuerpo, si estaban tanto tiempo aguantando la postura, si estaban haciendo cierto tipo de respiraciones, si estaban sentados meramente en meditación, se dan cuenta cómo cada postura, cada momento de esto los llevaba a una comprensión. Y después de muchos años de práctica, bueno, pues podemos deducir a lo que hoy conocemos como este conocimiento, esta filosofía, psicología del yoga, como una capacidad más de poder adentrarnos en estos tiempos para lo que ahora se propone es la sanación. Por eso es que el podcast del día de hoy es hablar del yoga como medicina natural, porque obviamente combinando pues todo el trabajo de la práctica con lo que vas a desear profundizar o potenciar, llámale algo fisiológico, algo psicológico, algo emocional o lo que sea, pues nos vamos a dar cuenta de la enorme efectividad para poder coordinar de una u otra forma armónicamente la unidad psicosomática y con esto mejorar las conexiones del cuerpo con la mente, ¿no? Obviamente, como lo han escuchado seguramente en algunos otros audios o en algunos otros podcasts, pues sabemos que la mente es la parte principal, primordial que va a comandar la existencia del ser humano, ¿no? Y si la mente está, digamos, en forma caótica, creando esa alteración de la realidad, pues obviamente sabemos que el cuerpo se va a entregar a lo que la mente pues pueda estar percibiendo. Entonces aquí el yoga, si lo vamos a ver como medicina natural, va a jugar un, digamos, papel destacado tanto en el campo de la salud corporal como en el de salud mental, ¿no? Esto lo vas a experimentar cuando te pones a practicar. Ahí, por ejemplo, las técnicas de flexibilidad o de control de la respiración, de relajación, cuando hablamos, por ejemplo, de savasanas, cuando hablamos también, por ejemplo, de la parte neuromuscular o de la limpieza propia del yoga en su forma física, pues van a resultar de gran eficacia siempre para poder prevenir dentro de algunas cosas artritis, artrosis, distintos tipos de reuma, ciática, por ejemplo también problemas de lumbago, asma, infarto de miocardio, bronquitis, trastornos de la espina dorsal, trastornos circulatorios, trastornos psicológicos también, varices, estreñimiento, dispepsia, insomnio, gastritis, ansiedad, angustia y diversos desórdenes psíquicos que, bueno, son originados cuando no se ha llevado una regulación o una armonía en lo que es la parte física y psicológica, ¿no? Entonces el yoga será algo excepcional, como algo ansiolítico podría mencionarlo, para que sus técnicas puedan reparar de una otra forma pues todos los sistemas que están trabajando dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Así es que entonces, por su parte, cuando hablamos de las técnicas de concentración, que de una otra forma hay un montón de crías, por ejemplo en Kundalini Yoga, para trabajar meramente la concentración o trabajar meditación o prácticas de autoconocimiento, siempre esto va a favorecer y va a impactar la armonía psíquica, ¿no? Se van a resolver conflictos internos y si se resuelven los conflictos internos, por supuesto, también va a haber resolución en los conflictos externos, que no son más que el reflejo de lo interno, y a su vez van a tranquilizar la parte psicológica y las emociones para prevenir pues estos desórdenes precisamente emocionales, ¿no? El conocimiento yógico puede ser siempre y será siempre de gran auxilio para, por ejemplo, personas
se me ocurre ahorita minusválidos, por ejemplo, o personas invidentes o con niños con desórdenes psíquicos o mentales, porque pues imaginemos que si ellos, hablemos de una persona minusválida, si a lo mejor no tiene la experiencia o no pudiese tener la experiencia de vivir la parte corpórea en toda su amplitud, pues bueno, un gran alivio, un gran trabajo, un gran impacto sería profundizar en la parte psicológica, en la parte de meditaciones, en la parte de relajación, en la parte de música también, el sonido, lo que comprenderíamos como medicina musical. Todas estas áreas van a impactar a la psique, y si impactas a la psique, pues por supuesto va a haber una mejora, una resolución o una tranquilidad en la parte física, ¿no? Y es que bueno, obviamente la práctica yoica va a favorecer siempre a cualquier practicante. Mira, llámale desde un niño o llámale hasta un anciano, ¿no? O sea, en mi caso he tenido la oportunidad de estar dando clases tanto para niños como para ancianos, y obviamente hay una gran diferencia en la forma de entregarse cuando se desea totalmente profundizar en una práctica como estas, ya no por curiosidad o porque me han dicho, porque han hablado, sino porque uno va a encontrar forzosamente o desde el corazón pues esa sanación, ¿no? Creo que a veces cuando estás dedicado a alguna práctica y estás con toda tu fe, con toda tu esperanza, con toda tu devoción, vas a encontrar eso, ¿no? Hay una frase muy famosa ante esto que dice que aquello que estás buscando ya te está encontrando, ¿no? Entonces, si entrásemos o son tus primeras veces o estás pensando en practicar yoga, pues sabrás que aquella fe, aquel corazón que le pongas aunado a esto, junto con la parte de la constancia o la disciplina, y que vendría todo el paquete que mencionaba hace rato, como practicar alimentación consciente o ayuno, mejorar tu calidad de sueño, van a impactar de una otra forma a todo lo que es la parte fisiológica y anatómica de tu cuerpo, y esto tendría al individuo, digamos, en una parte mucho más sutil, mucho más relajado, no estaría tan agitada la parte psicológica. Y esto es entender obviamente pues cómo podemos prevenir desórdenes emocionales para poder obviamente atender lo que justamente está causando esa desarmonía, para que con el paso del tiempo pues se pueda favorecer asimismo el crecimiento, no nada más emocional, ¿no? en la regulación del mismo, pero también crecimiento espiritual, y con esto obviamente de paso pues se tranquilice esas mareas emocionales para que se pueda integrar la parte mental, ¿no? Aunado a esto también pues practicar yoga nos puede ayudar a prevenir desórdenes emocionales que también pues van generando de otra forma pues esa desconexión, no nada más con uno mismo, sino desconexión con los demás, ¿no? Cuando hay mucho caos o desorden en la comprensión de la realidad que se está viviendo, pues obviamente eso implicaría varios desfases de los trabajos tanto neurológicos como los sistemas que están operando dentro de nosotros, como sistemas glandulares, también a nivel físico y demás, para que obviamente en esa claridad que se va llevando, por ejemplo, un impacto en las respiraciones, pues podamos de una otra forma favorecer y aumentar esa capacidad de autoconocimiento, para que obviamente, por ejemplo, en el caso de la respiración y la oxigenación, pues los tejidos o los órganos, las glándulas, las células, pues puedan fluir muy beneficiosamente en todo nuestro cuerpo, y así poder obviamente encontrarnos en una armonía y en una claridad sensata que nos haga vivir, que nos haga experimentar, pues que realmente el camino no es tan difícil. Lo que es difícil es la forma en la que estamos percibiendo el camino, ¿no? La forma en la que nosotros estamos conociendo, pues qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros. Y justamente pues yoga, si lo contemplara como otra connotación, podría ser como una gran terapia, ¿no? Como cuando a veces te sientes mal y vas y acudes con un psicólogo, que es totalmente válido. Pues hazte cuenta que para mí la práctica yógica también es irte con el psicólogo, ¿no? Nada más que el psicólogo obviamente pues eres tú mismo, es el trabajo, tú mismo te vas con tus preguntas, tú mismo te vas con tu parloteo mental mientras estás en la práctica, y tú mismo te vas con tus posibles resoluciones cuando terminas justamente lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empecé a practicar Kundalini Yoga hace muchos años, de las primeras facetas que me daba cuenta de cómo era ese diálogo interno que tenía dentro de mí, era justamente cuando empezaba con posturas que pues nunca había hecho, y me daba cuenta cómo empezaba a reaccionar mi mente, ¿no? Cómo mi cerebro empezaba a trabajar tan rápido, y cómo las posturas
que estábamos teniendo durante algún tiempo hacían o propiciaban que mi cuerpo, por ejemplo, temblara y yo no sabía, no entendía exactamente el que estaba pasando, ¿no? Y cuando me sentía de repente ya incómodo y de repente quería bajar porque ya no sabía cómo continuar con la postura, pues siempre estaba esa voz interna, ¿no? Diciendo, pues ya no, pues ya baja, ya renuncia, esto no es para ti. Y eso es porque está programada, digamos, la parte neurológica, mi parte neurológica, a saber que cuando algo ya no estaba fuera de mi conocimiento, cuando estaba algo, perdón, fuera de mi conocimiento, pues siempre estaba esa voz interna diciendo, pues ya no se puede más, ¿no? Entonces, mi cerebro, a través de las conexiones neurológicas, lo que hacía es que mandaba señales al cuerpo para decirle, pues sí, ya para, pues tienes razón, pues si no puedes, para, si te está cansando, pues para, ¿no? Pero cuando empezaba, de una otra forma, en la continuidad de las clases, empezaba a controlar más mi cuerpo, empezaba a dominar más mis posturas, empezaba a entender que no era, digamos, algo que estuviese afectando a mi salud física. Entonces se venía en consecuencia pues el trabajo de la respiración, y entonces ahí fundiendo el controlar mi cuerpo con las técnicas de respiración que se empleaban, había un cambio de conciencia, hasta que bueno, la práctica misma después de algún tiempo me hizo cambiar. En vez de decir ya no puedo más con la postura o con la clase, ahora todo era como, todo está perfecto, puedo continuar, sé que puedo esto y más, ¿no? Entonces, de una otra forma, cada vez que se practicaba o estaba inmiscuido yo en estos conocimientos internos, pues se reforzaban esas conexiones neurológicas, y ahí es en donde entonces está uno de los puntos principales del por qué puede funcionar yoga como una medicina natural, y es porque aprendes a gestionar el estrés fisiológico, aprendes a responder de forma diferente ante cualquier situación, y tu cerebro se va de una otra forma evolucionando a lo que la mente ahora está diciendo, porque ya estás cambiando, por supuesto, todos estos circuitos eléctricos, ¿no? Hay un neurocientífico llamado Richard Davidson, que fue uno de los primeros académicos que demostraron científicamente los efectos que tiene yoga y la meditación en el cerebro, y él demostraba cómo la meditación y el yoga aumentaban la parte frontal del cerebro. ¿Qué es esta parte frontal del cerebro? Pues es cuando nuestras intenciones coinciden con nuestros comportamientos. Observa bien lo que te acabo de decir. Cuando nuestras intenciones coinciden con nuestros comportamientos. Esto, aunque puedas decir, bueno, sí lo entiendo lo que dices, muchas veces cuando te observas, ¿no?, te das cuenta que tienes buenas intenciones, es decir, mis intenciones este mes es, digamos, bajar de peso, ¿no? Tienes buenas intenciones, pero tus comportamientos no demuestran que quieres bajar de peso. Entonces, cuando estás en la práctica yógica, de acuerdo al neurocientífico Richard Davidson, es que vas a afectar de una otra forma el lóbulo central para que puedas, obviamente, crear un orden en esto, una alineación, y cuando tus pensamientos se alinean con esas acciones, es cuando entonces ese lóbulo frontal está en su mejor momento, está alineado. En uno de los experimentos que hizo este neurocientífico a un grupo de monjes budistas, demostraban que en uno de ellos la actividad cerebral de su lóbulo frontal era tan grande que los científicos dijeron, debe de ser el hombre más feliz del planeta. Y la neurociencia les dio la razón declarando que como el hombre más feliz del mundo, pues había una alineación, había un orden, había una coherencia entre sus intenciones y sus comportamientos. Sus intenciones eran la introspección, el silenciar, el observar, esa paz, y los comportamientos que llevaban, por supuesto, estaban alineados con lo que aquello se había propuesto. Es entonces que su lóbulo frontal era tan grande, esto es entre comillas, para poder saber que se les consideraba como los hombres más felices del planeta, ¿no? Y con todo esto, obviamente, los resultados de estas investigaciones mostraron que los niveles por encima de lo conocido hasta entonces de emoción positiva en el córtex prefrontal izquierdo siempre va a ayudar a que el lóbulo frontal pues se encuentre cada vez con menos posibilidades o nulas posibilidades de depresión, ¿no?, de estrés, porque bueno, obviamente esto empieza a reducir pues todos aquellos posibles o aquellas posibles emociones como miedo, como ira, como angustia, decepciones y demás. Entonces, en la práctica yógica lo que hacemos cuando estamos trabajando lo que es la parte psicológica es sentir de una u otra forma a través de la meditación
cómo se van reduciendo rápidamente esas alteraciones en cuanto a pensamiento se refiere, que la gran mayoría de los pensamientos que vamos teniendo son pensamientos de agonía, de miedo, de algo inexistente, pensando en pasados y en futuros, y cómo cuando vamos controlando nuestras prácticas, pues obviamente tenemos mucha mejor capacidad, en la medida que vamos relajando, mucha mejor capacidad de respiración. Entonces, como tal, el impacto a nivel psicológico a través de la práctica yógica sería como un parteaguas para lo que es entender al yoga como medicina natural, ¿no? Supongamos que, o explicado de otra forma, es como si pudiésemos observar toda una máquina y nos damos cuenta que la máquina, cuando la queremos desarmar, hay una parte principal que gobierna todo lo que la máquina hace, ¿no? Que en este caso sería el cerebro o el sistema nervioso central. Entonces, siempre en la práctica yógica vas a impactar sí o sí estas áreas, pero cuando decides hacerlo, ¿no? Como lo decía el neurocientífico, con una buena intención y estás en la acción próspera y continúas, pues obviamente va a empezar a haber digamos una oleada, una información, una corriente mucho más potente, más impactante para lo que es el cuerpo, porque ya estás mandando el comando directamente en el área del cerebro y ahora es el cuerpo el que está destinado a obedecer, a hacer caso para poder obviamente encontrarse en un carácter mucho más, llamémosle benéfico, ¿no? En donde, bueno, las técnicas de yoga siempre pueden ser y van a ser incorporadas desde la forma más antigua y tradicional a la forma más actual para poder tocar todas estas fibras sutiles que el yoga puede conceder, ¿no? Hay, digamos, gran importancia dentro de tu práctica que deberías considerar que son fuentes de energía que podrán proporcionarle a tu cuerpo pues aquellas cantidades necesarias, digamos, de gasolina para que puedas trabajar, ¿no? Estas diferentes fuentes de energía de las cuales puedes abastecerte para poder contemplar dentro de tu práctica y después de tu práctica yógica, pues por supuesto es la respiración consciente. En Kundalini Yoga sabemos que la respiración es algo vital, tanto así que pues prácticamente en todas las posturas estamos coordinando movimiento con respiración y tenemos o poseemos el conocimiento de una de las respiraciones más completas y potentes en el mundo, que es hablar de la respiración de fuego. Practicar respiración consciente sin duda va a ser una fuente de energía vital para tu día a día y como segundo paso también es hablar pues el descanso que le vas dando al cuerpo, ¿no? Necesitamos forzosamente que así como cuando estás en una clase de Kundalini Yoga que en promedio dura 1 hora y media, pues dedicamos 15 o a veces hasta 20 minutos a la relajación, que lo llamamos Savasana. ¿Por qué es importante Savasana o relajación? Porque permitimos la integración de todo lo que ya trabajaste a nivel físico, emocional y psicológico, y en ese descanso, en esa relajación profunda viene la integración, ¿no? Como si el mismo cuerpo ahora está totalmente relajado y hay que empezar a distribuir, hay que empezar a almacenar, hay que empezar a relajar. O sea, el cuerpo pránico va a saber qué es lo que tiene que hacer cuando estás permitiendo el descanso. Así en tu día a día, si tienes días ajetreados, si tienes bastante carga de trabajo, bastantes actividades, siempre hay que considerar que te dediques un tiempo de descanso, de relajación profunda, para que puedas obviamente permitirle el cese acelerado o abrupto a los pensamientos, la sobrecarga a nivel físico, y con esto pues puedas obviamente adentrarte en estas experiencias de reestructuración que siempre van a ser encaminadas o derivadas a través de la relajación. Si hablamos del descanso, pues obviamente esto no nada más es la parte del yoga, pero también a nivel ciencia y a nivel medicina sabemos que, bueno, como siguiente paso son las horas dedicadas al sueño. Obviamente cuando el cuerpo físico está totalmente relajado, totalmente descansado durante las horas de sueño, pues a su vez el sistema nervioso central y otras partes fisiológicas también están en constante trabajo, están reestructurando, están poniendo en orden todo lo que has vivido o están almacenando toda esa información que, bueno, ahí se va a distribuir para que quede perfectamente guardado, cimentada en lo que es el inconsciente, y obviamente cuando te levantas al día siguiente después de haber descansado, pues tengas ya, digamos en la forma normal o habitual, organizada toda esa información que viviste el día anterior. Entonces las horas de sueño siempre son necesarias y sabemos que obviamente pues hablando a nivel longevidad, pues aquel individuo que llegue a dormir sus respectivas horas, 6, 7, 8 horas, pues obviamente permitimos que el cuerpo no se desgaste tanto. Como siguiente punto de fuente de energía vital para proporcionarte en tu día a día, son el tipo de alimentación que llevas, ¿no? Obviamente pues adquiere muchísima energía
el hecho de que tengamos pues estos desórdenes alimenticios, cambia el humor, se altera más la parte psicológica. Cuando por ejemplo estás en la experiencia de la meditación y digamos que estás buscándote en una meditación en silencio, y como una experiencia o un ejemplo, algo que puedes corroborar, es que si algún día decides meditar, no sé, al menos una hora, ¿no? Y justamente antes de meditar comes algo grasoso, comes algo picoso o comes algo ácido, te vas a dar cuenta cómo eso va a afectar totalmente o va a alterar el proceso de meditación, de introspección por al menos una hora. Entonces la alimentación, cuando la haces de esta forma y después te vas a la experiencia de meditación, te vas a dar cuenta cómo se impacta. Ahora imagínate en tu día a día, teniendo estos hábitos alimenticios, pues van a consumir tantísima energía que eso, te des cuenta o no, pues también va a impactar la productividad que tendrás en tu día. Y por último aspecto, en cuanto a las fuentes de energía, pues hablamos de las impresiones mentales, ¿no? Esto es la oportunidad que nos da, obviamente, el sentarnos a observarnos, el sentarnos con ojos cerrados, al hacer enfoque en la respiración y darnos cuenta del caos que puede estar teniendo la parte psicológica. Cuando empezamos a observar, cuando empezamos a identificar, pues ya estará en ti si puedes y quieres hacer esos cambios de aquello que estés trayendo al momento como pesado, con miedo, con agonía, lo que sea, revertirlo y quizá, ¿por qué no?, dar gracias al momento presente y entonces revertir, porque nadie más lo va a hacer por ti, revertir esos procesos psicológicos para que venga otra recalibración, otra forma de interpretar la realidad. Entonces, cuanto más regular y armónica sea la respiración, más pura la alimentación, más adecuado el descanso, más reparador el sueño y más sanas y positivas las impresiones mentales, más energía estará a tu disposición para que puedas beneficiarte de ella día a día, ¿no? Digamos que otras fuentes a considerar de energía pues son obviamente la práctica del yoga, obviamente la misma meditación, el contacto con la naturaleza, las relaciones fecundas con las criaturas que nos rodean, los seres vivos, también la parte del desarrollo de la creatividad producto del trabajo en segundo chakra, el cultivo de emociones positivas, de emociones saludables como el amor, la benevolencia, no sé, la compasión, el contento, el sosiego, ecuanimidad, coherencia, en fin, todo esto va a ayudar a que también tu cuerpo vital, tu cuerpo energético se pueda elevar, y así como las emociones insanas pues son tóxicas, también perturban obviamente al organismo. Digamos, cuando trabajamos estas emociones insanas y les damos esa atención y demás o ese cuidado a través de la práctica yógica, pues pueden ser bálsamos para la mente y el cuerpo, ¿no? Por ello se insiste en el yoga, en la necesidad de una otra forma de, pues obviamente suscitar, de fomentar o cultivar pensamientos y emociones positivas, ¿no? Y con todo esto obviamente pues habría un cambio, una reestructuración totalmente en tu existencia. Por eso es que cuando hablamos del yoga como medicina tenemos que pasar por diferentes procesos y esto empieza a ser un estilo de vida, esto empieza a ser cambios de hábitos negativos a positivos que al final, pese a lo que estés viviendo, no importa si estás enfermo o enferma y quieres entrar a yoga a sanarte, o quieres entrar a tomar, no sé, algún medicamento, o quieres ir con algún psicólogo, nada de esto va a ayudarte, porque al final lo que van a hacer tanto la práctica yógica y estos aspectos que estoy mencionando es recordarte lo que tienes que hacer. Pero si realmente quieres transformarte, tienes que cambiarte desde adentro, tienes que crearte nuevos hábitos, porque lo que se ha generado como desorden o como enfermedad ha sido creado por malos hábitos, nada más. Y cuando empiezas obviamente con hábitos positivos como los que acabo de mencionar, tanto dentro del tapete de yoga como fuera del tapete de yoga, forzosamente habrá una curación, si se le puede llamar curación, o una organización o reestructuración. Así es que bueno, pues obviamente dentro del canal de aquí de casa Kundalini Yoga, tanto en la comunidad privada como en la parte pública, pues están varias clases y también pues clases con otros maestros, maestras, para que no sea esto nada más como un entretenimiento intelectual y sepas tú con total claridad que pues en efecto, ¿no?, la práctica misma siempre va a llevarte a una verdad y que habrá siempre, en la medida que tú lo quieras, una sanación cuando tengas coherencia en la intención y haya coherencia en la acción. Que esta transformación que estés teniendo te lleve hacia una resolución máxima y te encuentres en una armonía total.
que te encuentres, como lo comentaba el neurocientífico, en esa paz que los monjes viven, experimentan, porque son coherentes consigo mismos. Así es que, hermanito, hermanita, agradezco el tiempo que me has dedicado, y con esto también, antes de cerrar este podcast, decir que es el primero de muchos que van a ver para ustedes que están aquí en la comunidad privada de Casa Kundalini Yoga. Así es que muchísimas gracias, y por supuesto pues nos estaremos viendo en los en vivos, y ahí charlaremos más, profundizaremos más acerca de estos maravillosos temas, y aparte obviamente pues de todas las clases que estaré entregando, meditaciones, respiraciones próximamente. Así es que sin más, me despido deseando que tengas un feliz y amado presente. Satnam.